A la derecha de nuestras pantallas tenemos tres palabras, tres frases de idiomas orientales, japonés, chino y coreano. Pero, ¿por qué no podemos interpretarlas? ¿Por qué se nos hace difícil leerlas? ¿No las entendemos? ¿Qué está pasando con nosotros? Bueno, hoy en un café con la Biblia te damos la respuesta y además te vamos a decir qué dicen esas tres frases. El texto que hoy vamos a estudiar se encuentra en el capítulo 11 del libro de Génesis, escrito por Moisés, y tiene que ver con la Torre de Babel. Ahí es necesario que usted siga la lectura en su pantalla, en su tableta o en su celular. Dice de la siguiente forma: toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras, y aconteció que según iban hacia el oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, fabriquemos ladrillos, y cosámoslos bien. Y usaron ladrillos en lugar de piedra, y asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos, y hagámonos un nombre famoso, para que no seamos dispersados sobre la faz de la tierra. Y el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que había edificado los hijos de los hombres. Y dijo el Señor: he aquí, son un solo pueblo, y todos ellos tienen la misma lengua. Y esto es lo que han comenzado a hacer, y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos, bajemos, y allí confundamos su lengua, para que nadie entienda el lenguaje del otro. Así lo dispersó el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamada Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra, y de allí lo dispersó el Señor sobre la faz de la tierra. En realidad, la Torre de Babel no se sabe la ubicación exacta. Sin embargo, algunos arqueólogos y científicos han ubicado algunos restos. Aquí en la pantalla vemos cómo pudo haber sido la Torre de Babel, de qué forma, cómo la estaban edificando. Estos son algunas ruinas que se han encontrado en otros lugares como una similitud, un paralelo a la Torre de Babel. Aquí una fotografía de una maqueta que se encuentra en un museo, que describe la forma en que pudo haber sido construida la Torre de Babel. Es decir, ellos tenían la costumbre de hacerlo en diferentes niveles. Un nivel más extendido en la parte de abajo y uno con menos área en las partes de arriba, así sucesivamente para la estabilidad de la torre. Se cree que la torre pudo haber alcanzado unos 80 o 90 metros. Sin embargo, estos datos no son tan seguros. Lo cierto es que la intención del ser humano era llegar hasta el cielo. Por eso, algunos traducen la palabra Babel como puerta del cielo, porque fue la intención del corazón de las personas llegar a ser como Dios, llegar donde está Dios, sentarse donde está el Señor. Sin embargo, la palabra Babel en su significado más puro sale de la palabra confusión, porque ahí Dios confundió las lenguas de los pueblos. Leamos de nuevo el texto, pero ahora un poco más profundo, analizando algunos textos para encontrar las verdades ocultas ahí. Y dice el texto así: toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Esto nos está diciendo que no había variedad. Tenían una sola identidad. Era fácil comunicarse unos con otros, porque recordemos que Babel surge después del diluvio, cuando Dios destruye toda la tierra y rescata solo a Noé y a su familia. Esta familia se fue engrandeciendo, se fue ampliando, se fue multiplicando en diferentes pueblos, pero hablaban
el mismo idioma. No sabemos cuál pueda ser el idioma que hablaban con exactitud. Sin embargo, dice que lo hacían de una forma muy fácil. Y dice el verso 2, y aconteció que según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Encontraron confort en un lugar. Había un ambiente adecuado, una llanura para edificar algo. Encontraron ese lugar bastante tranquilo posiblemente. Y dice, y se dijeron unos a otros, vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos bien. Y usaron ladrillos en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Mire que aquí tuvieron una idea, y es que el ser humano sobre la tierra ha innovado, ha hecho hasta hoy tecnología, ha avanzado en lo que son todos los descubrimientos, y aquí es uno de los descubrimientos que ellos encuentran. Dice que se dijeron unos a otros, eso quiere decir que colaboraron, que compartieron conocimientos, que hicieron un consenso. Dice, vamos, fabriquemos ladrillo y cosámoslos bien al fuego, porque se cree que siempre se ponían al sol, pero ellos dicen, calentémoslos bastante para que tengan más dureza, para que pueda soportar el peso de la torre que tenemos. Esto está hablando de ingeniería, por lo menos en los primeros pasos de innovación, tecnología, muchas manos juntas, un plan de acción se ve ahí, porque se pusieron de acuerdo. Nos está hablando de que de las personas cuando se ponen de acuerdo y unen sus pensamientos pueden llegar muy alto. Pero también dice, y usaron ladrillos en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Ya utilizaban el asfalto, que era un pegamento más fuerte, más impermeable, y usaron ladrillos. ¿Por qué? Simplemente porque el ladrillo da más estabilidad que la piedra, tiene una forma exacta en moldes. Y la piedra, aunque era dura, tenía la desventaja de no ser uniforme, y eso no daba estabilidad. Ellos lo sabían. El verso 4 dice, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos, y hagámonos un nombre famoso, para que no seamos dispersados sobre la faz de la tierra. Y mira que la tecnología y los descubrimientos y el ponerse de acuerdo no era el pecado de ellos, la falta de ellos, sino más bien las intenciones de lo que iban a hacer con esa tecnología. Hoy por hoy la tecnología no es dañina, sino lo que tú hagas con esa tecnología, de lo que podamos hacer y los alcances que tenga esa tecnología. Mire lo que está diciendo. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad. Esto es la capacidad humana. Ellos querían un centro de control y poder para independizarse de Dios, porque dice que en la ciudad querían una torre muy alta para demostrar su poderío, su grandeza, para llegar a ser como Dios, con una cúspide que llegue hasta los cielos, dice aquí, hasta la puerta del cielo. Y aquí va la intención, se descubre la intención del ser humano. Y dice, y hagámonos un nombre famoso. Ellos querían sobresalir, querían la fama, la vanagloria, la autoproclamación. Y ahí es donde está lo dañino, la contaminación del corazón humano. Querían un monumento al esfuerzo humano. ¿Cuántos de nosotros muchas veces queremos un monumento a nosotros mismos? Y dice, hagámonos un nombre famoso, para que no seamos dispersados sobre toda la tierra. Aquí estaban invalidando el mandato de Dios, donde Él les envía
a esparcirse por toda la tierra, llenarla y sojuzgarla, decía desde el Génesis, desde Adán. Ese era el propósito de Dios, y ellos querían juntarse en un solo pueblo poderoso y grande para tener poderío, fama y vanagloria. Querían evitar el plan de Dios. La pregunta es, ¿cuál es tu torre? ¿Cuál es la rebeldía que tenemos en nuestras vidas? ¿Queremos estorbar al plan de Dios? Y sigue diciendo el verso 5. Y el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Este texto nos habla de algo interesante. Nos habla de que esa actitud del ser humano, esa obra de sus manos, llama la atención de Dios. Y aquí de una forma personificada, es una figura literaria lo que usa el autor aquí. Dice que Dios descendió para ver la ciudad. Obviamente Dios puede ver todo, no necesita descender a la tierra, pero aquí está haciendo un énfasis el texto y quiere decir que Dios se fijó detalladamente en esta ciudad, que era lo que estaba haciendo el hombre. Eso llama la atención de Dios. Y es que muchas de nuestras acciones llaman la atención de Dios, y Dios dice, ok, el ser humano va por este camino, debo de hacer algo. El verso 6 dice, y dijo el Señor, he aquí son un solo pueblo, y todos ellos tienen la misma lengua. Y esto es lo que han comenzado a hacer, y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible, dice el pasaje. Entonces aquí el Señor identifica el problema, identifica la fortaleza de la humanidad. La fortaleza de la humanidad es comunicarse eficientemente, un solo idioma, un solo parecer, una sola lengua, lo que siempre quiso el ser humano para tener un gobierno mundial. Y es lo que se pretende hacer hoy. En los tiempos finales, una globalización, un solo idioma, una sola moneda, el gobierno en manos de unos pocos, es lo que se quiere hacer para engrandecer el poderío y adorar a aquel ser humano, aquella estatua, adorar la obra de las manos de la humanidad. Pero entonces Dios identifica eso. Identifica que el pecado en el ser humano es grande y el plan de Dios es que se esparcieran. Entonces Él traza una estrategia. Dios los corrige mediante esta estrategia. Dice el verso 7. Vamos, bajemos, y allí confundamos su lengua, para que nadie entienda el lenguaje del otro. Mire lo que está diciendo. Primeramente quiero hacer un paréntesis. Aquí está hablando en plural. No dice voy a bajar, sino dice vamos y bajemos. Aquí está identificando que Dios es un Dios Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él mismo se toma su consejo. Él mismo habla consigo mismo y dice, este es el plan que tengo. Dice bajemos, es decir, puso la atención en aquel pueblo. Y allí confundamos lengua. La estrategia era confundir la lengua. ¿Con qué motivo? Para que nadie entienda el lenguaje del otro. Así lo dispersó el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. El resultado fue favorable para el Señor. Resultó porque las personas se agrupan, se juntan conforme sus intereses propios. Depende de lo que tengan en común, según sus partidos políticos, según su idioma, según su ideología, su creencia religiosa. Así se agrupan las personas. Eso es la naturaleza humana, y Dios entiende la naturaleza humana porque Él la creó.
Y dice que entonces se formaron varios idiomas, no sabemos cuántos, pero lo dispersó. Cada uno se fue según su cultura, según su idioma. Y hoy vemos las diferentes culturas, idiomas, razas y etnias, porque Dios ahí así lo quiso, en Babel. Por eso fue llamada Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra, y de allí lo dispersó el Señor sobre la faz de toda la tierra. Allí confundió, por eso la palabra Babel se traduce como confusión, porque el Señor quiso poner confusión en sus mentes para que se extendieran por toda la tierra. Ahora entendemos por qué hay diferentes naciones, culturas y lenguas. Aquí es donde nacen. ¿Qué significa hablar el mismo idioma? Porque hasta aquí hemos leído la historia de hace miles de años y hoy como cultura general entendemos cómo se formaron los idiomas y las naciones y cómo Dios cumplió su propósito sobre toda la faz de la tierra. Pero esto, ¿qué significa para el día de hoy? ¿Tiene alguna aplicación? Pues sí, Dios nos enseña que por medio de hablar el mismo idioma podemos llegar a lograr muchas cosas. ¿Y por qué hoy la humanidad, los grupos religiosos, los grupos sociales, sean de trabajo, en grupo o núcleos familiares, no prosperan? No prosperan simplemente porque no están hablando el mismo idioma. Usted me puede decir, sí, pero todos hablamos español en este caso, o castellano, o en algunos otros países hablamos inglés y todos en la familia se entienden. Yo les voy a decir que no es solamente hablar el mismo idioma como lengua, sino que tenemos que tener los mismos propósitos. Y veamos a ver qué significa más a fondo hablar el mismo idioma. Hablar el mismo idioma es tener una comunicación fluida y eficiente. Tiene que ser clara la comunicación, sin indirectas, sin le digo a fulano para que lo entienda mengano. No, tiene que ser algo completamente claro, eliminando todas las interferencias. Hay muchas interferencias en el hogar, en los lugares de trabajo. Una interferencia puede ser el enojo, puede ser el resentimiento, que no deja comunicarnos como tiene que ser o comunicar las ideas en el tono adecuado. Eso es hablar el mismo idioma. Porque podemos tener el mismo propósito, incluso la misma visión. Pero si se habla idiomas diferentes, fracasamos. Y como lo dijimos, quiero repetirlo, aunque tengamos el mismo idioma de lengua, el mismo código, podemos estar hablando diferente idioma porque no nos estamos entendiendo. Y esto hace que aunque tengamos el mismo propósito, aquella pareja que se casa y quiere tener un hogar, una casa propia, pero están con propósito, no se ponen de acuerdo en su visión, en dónde voy a trabajar, cómo lo voy a hacer, quieren hacerlo cada uno de la forma que quiere y no quieren poner abajo para llegar a un acuerdo común. Eso es no hablar el mismo idioma. Porque todos pensamos diferentes, obviamente, pero ese idioma tiene que engranarse y esas ideas tienen que llegar a unirse para poder llegar a tener el propósito en el futuro. Si no, vamos a fracasar en eso. Esto también se puede aplicar en empresas. Cuando las empresas decaen es cuando no sincronizan sus funciones con el tiempo y con sus empleados y sus procesos. Un proceso desordenado, desincronizado en cuanto a las funciones de los empleados va a hacer decaer la empresa. Eso es no hablar el mismo idioma. Asimismo, las familias y grupos o núcleos familiares no logran prosperar porque no sincronizan sus funciones. Debemos de repartirnos las tareas del hogar, las tareas en cuanto a funciones fuera del hogar, que participen incluso el padre, la madre, los niños, los hijos, los abuelos. Todos tienen que participar en los quehaceres y tienen que participar en las tareas
según sus capacidades y su tiempo. Ahora bien, existen familias disfuncionales y familias funcionales. ¿Cuál es la diferencia entre estas? Unas funcionan y otras no funcionan, obviamente. Pero ¿por qué no funcionan y por qué sí funcionan? Una de las causas principales es esto que estamos hablando, hablar el mismo idioma. Pero ¿cómo se gesta esto dentro del núcleo familiar? Veamos, por ejemplo. Los matrimonios tienen los mismos ideales, pero hablan otros idiomas en algunos momentos, como lo dijimos anteriormente. No quieren ponerse de acuerdo. Y para ponerse de acuerdo debemos de tener humildad para reconocer aquello que no está bien. Pero también debemos de saber que no concretar un plan de acción se debilita y no somos innovadores, no tenemos procesos. Entonces es cuando no hay comunicación. Porque no se concreta nada, no se concreta el plan de acción. Cuando se habla del tema, lo que llegan las familias es a discutir y nunca se ponen de acuerdo en cuanto a la educación de sus hijos, en cuanto a la escuela donde irán, en cuanto al trabajo de sus hijos. Los enviamos a trabajar, los dejamos en el hogar o en algún momento no se ponen de acuerdo en a quiénes sí van a enviar a estudiar y a quienes no van a enviar a estudiar. Tienen preferencias y esto sucede mucho dentro de los hogares. No concretan un plan de acción para llegar a tener una casa, para llegar a tener una estabilidad económica. Entonces esto los debilita. No hay un plan innovador. Todo lo quieren hacer de la forma que todo el mundo lo hace. Y muchas veces Dios pone en el corazón de las personas hacerlo de forma diferente. Pero todos dicen, no, es que así siempre se ha hecho y así lo hicieron mis abuelos y así lo seguiremos haciendo. No, tiene que haber innovación en los procesos, en el hogar. Y debemos de marcar un proceso que nos lleve al cambio. Esos son familias disfuncionales cuando no se llegan a poner de acuerdo. Ahora, las familias funcionales, por lógica las sacamos. Hablan el mismo idioma. Es decir, aunque no estén de acuerdo en algunas cosas, llegan a engranar sus ideas y hacen un plan de acción. Y después del plan de acción, es decir, cómo lo vamos a desarrollar esto. Si queremos una casa, vamos a ahorrar y ahorrar. No vamos a sacar préstamo o vamos a sacar un préstamo, pero de esta forma, usted lo va a pagar de esta forma. ¿Cuál es el plan de acción, por ejemplo? ¿Cuál va a ser el procedimiento a seguir? ¿Los hijos van a colaborar? ¿No van a colaborar? ¿Por qué lo van a hacer? ¿Por qué no lo van a hacer? Innovemos en esto. Queríamos, por ejemplo, ir a vacacionar a tal lugar, pero hagámoslo de forma diferente ahora, no como todo el mundo lo hace. Eso es hablar el mismo idioma y tener los mismos propósitos. Hay quienes el propósito es estudiar y seguir estudiando o meterse en el trabajo y profundizar en sus labores y llegar tarde a casa, y otros el propósito es cuidar de su familia, pero en eso tienen que hacer un balance para poder prosperar. Aquí es donde podemos aplicar el mismo idioma en familias funcionales. Bueno, hasta aquí nuestra reflexión de hoy. Espero que haya sido de edificación para cada uno de ustedes. Pero no podemos despedirnos sin antes sacarnos de la duda qué quieren decir estas tres frases, estas tres palabras en idiomas orientales, que está en japonés, en chino y en coreano. ¿Qué quieren decir? Pues aquí lo que dice estas tres frases es lo mismo: Torre de Babel. Ese es el significado, Torre de Babel, porque tiene que ver con nuestro tema. Muchas gracias por estar con nosotros, y si quieres ser parte de este grupo y participar en vivo, solamente comunícate al correo que te dejamos en la descripción. Haz tu comentario. Muchas gracias y bendiciones para cada uno de ustedes.